Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que quiero presentarles una potencial solución para la tarea en la que tenían que implementar K-means con PCA. En esta tarea tenían que retomar el trabajo realizado en la tarea anterior, donde identificamos 6 variables latentes a través del análisis de componentes principales, es decir, PCA, en nuestra base de datos de tarjetas de crédito. Nuestro primer paso en esta tarea, o su primer paso en esta tarea, mejor dicho, era transformar el conjunto de datos originales, es decir, convertir la base original de 17 variables originales en 6 variables latentes, permitiéndonos captar la esencia de los datos de manera más concisa. Y antes de avanzar en la creación de los clústeres, era crucial estandarizar estos datos transformados. Debían utilizar un objeto Standard Scaler para normalizar las variables latentes, asegurando que todas tuvieran la misma importancia en el análisis posterior. Con los datos preparados, debían abordar la tarea de determinar el número óptimo de clusters a través del método del codo, analizando el Within Cluster Sum of Squares y visualizándolo en un gráfico de codo. Luego debían implementar el algoritmo K-means para agrupar los datos estandarizados. En mi caso, en mi codo, y no tenía que ser su caso, yo elegí k igual a 7 como el número de clusters. Una vez ajustado este modelo, debían concatenar los datos originales con las variables latentes y calcular los promedios de estas variables para cada clúster. Ese análisis les iba a proporcionar una tabla de promedios con la que, con la ayuda de ChatGPT, podían asignar los labels y descripciones a cada uno de los 7 clústeres. Y eso en esencia es lo que voy a presentarles a continuación. El primer paso, obviamente, si estoy trabajando con la base del archivo de la tarea anterior, es agregar las dos funciones de las dos bibliotecas que nos harían falta, que sería K-means y Standard Scaler. Entonces escribo from sklearn.cluster, voy a importar K-means y from sklearn.preprocessing voy a importar Standard Scaler. Le doy Shift Enter y ahí hemos importado las dos funciones de las dos bibliotecas que nos hacían falta. Y ahora podría correr, digamos, todo el código de la sesión anterior. Me voy a ir por acá y le voy a dar Run All Above. Correr todo lo que está por encima de la celda desde donde voy a comenzar a escribir en esta sesión. Y ahí tendría, ¿verdad?, los resultados de la tarea anterior. Y con esos resultados, digamos, con este código que hemos corrido, estamos listos para continuar con lo que vamos a hacer o con lo que debían hacer en esta tarea. Y lo primero era transformar el conjunto de datos de F a un espacio de características de 6 dimensiones, es decir, pasar de 17 variables originales a 6 variables latentes. ¿Cómo hacíamos eso? Definimos por aquí el objeto scores scores con S, PCA6, que va a ser igual a PCA6, nuestro modelo PCA que definimos en la tarea anterior, con el método transform sobre los datos de F. Si veo o si mando a llamar este objeto scores PCA6, le doy control C, control V, le doy Shift Enter, vean que es un array que contiene 6 dimensiones para cada uno de los registros, es decir, para cada uno de los clientes contenidos en nuestra base original. Entonces, en lugar de tener 17 variables, ahora tenemos 6 scores. Quiero que noten que estos scores, digamos, tienen dimensiones bien diferentes. Este, por ejemplo, está multiplicado a 10 a la 3, entonces tendríamos que mover esto. Eso estaría en el orden de 4322. Luego tendríamos este que está en el orden de 10 a la 0, es decir, sería 952. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras variables son bastante diferentes y tenemos que estandarizar. Entonces, es el siguiente paso que vamos a hacer. Vamos a crear un objeto de la clase Standard Scaler. Vamos a escribir por aquí estandarizar. Va a ser igual a un objeto de la clase Standard Scaler. Y luego voy a crear el objeto PCA6 estandarizado, que va a ser igual al objeto estandarizar, que voy a ajustar, ¿verdad?, utilizando
los datos que contienen las variables latentes. Es decir, scores PCA6, lo que acabo de hacer en la celda anterior. Estos datos que tengo aquí. Entonces, estandarizo estos datos y ahora tendría en PCA6, std, este array con los valores estandarizados de las variables latentes. Y estos valores estandarizados puedo utilizarlos para hacer mi clúster. Entonces, ahora el siguiente paso es determinar la K con el método del codo. Tengo que calcular el within cluster sum of a square. Si se fijan, esto ya lo hicimos previamente. No voy a digitarlo todo por completo por respeto a su tiempo, pero es algo que ya hicimos. Estimo las sumas al cuadrado de los valores dentro del clúster y luego hago el gráfico del codo. Le doy Shift Enter y aquí tendríamos nuestro gráfico de codo. Obviamente, bueno, quizás no es tan obvio, ¿verdad? Pero a mí me parece que aquí en torno a K igual 7, entre el 6 y el 8, hay un punto de quiebre, por decirlo así. No es tan evidente, pero si tuviéramos que decidir en un codito, parecería que es el punto 7. Yo le pregunté a ChatGPT y él me confirmó que de acuerdo a lo que él pensaba, también le parecía que 7 era la K donde se observaba el codo. Entonces, y esto es subjetivo, de acuerdo a mi interpretación del gráfico, el codo está en K igual a 7 y voy a hacer 7 clusters. Usted, por supuesto, podría escoger el número de clúster que usted considere más conveniente. Esto no está escrito en piedra. Para efectos del curso, para efectos de esta sesión, vamos a utilizar K igual a 7. Entonces vamos a implementar K-means clustering y creamos la instancia de K-means con K igual a 7. Entonces escribimos cluster-K7 de 7 clusters, PCA6 de las 6 variables latentes, va a ser igual a una instancia de K-means. Y si me lo permiten, déjenme copiar y pegar algo que yo tenía listo por respeto a su tiempo. Tendríamos ncluster igual a 7. Luego utilizamos init K-means++ para hacer que el algoritmo converja más rápidamente y le damos una semilla de 99. Recordemos, este valor puede ser el que usted escoja, pero siempre trate de utilizar el mismo por consistencia para obtener resultados consistentes. Luego hacemos el fit del modelo con los scores PCA6 estandarizados, recordemos. Entonces escribimos cluster y en lugar de escribir lo puedo copiar y lo puedo pegar y simplemente hago el fit sobre PCA6 estandarizado. Le doy Shift Enter y ahí ya tenemos nuestro cluster y a continuación vamos a concatenar un data frame con las variables originales y con las variables latentes. Entonces vamos a crear el data frame df-k7 PCA6 que va a ser igual a pandas.concat que voy a concatenar, abro paréntesis, abro corchete, voy a concatenar el df, es decir, las variables originales que cargamos desde el CSV y le voy a quitar el índice. ¿Por qué se lo voy a quitar? Porque las variables latentes, de hecho, ni siquiera son un data frame, son un array, obviamente no tienen un índice y si yo no se lo quito, al concatenar va a ir a buscar hacer un match entre el índice de uno que sí las tiene y el índice del otro que no las tiene. Y como no son iguales, entonces escribiría primero las variables de f y luego abajo las variables latentes. No es eso lo que quiero. Lo que quiero es que ponga a la izquierda las originales y a la derecha las latentes. Y por eso, para que no intente hacer un match, estoy quitando el índice. Le digo, concatename las variables originales con las variables latentes que por el momento están en un array. Entonces las voy a obligar a que sean un data frame de pandas. pd data frame y escribo scores PCA6 y luego del paréntesis y el corchete le digo que haga esa concatenación en el eje 1. En el eje 0 la pondría una arriba, la otra abajo. Si escribo axis igual 1, le estoy diciendo quiero que concatenes columnas. Entonces va a poner una a la izquierda y luego, después de la última columna, la otra a la derecha. Eso es lo que estoy haciendo con este código. Le doy Shift Enter y cometí un error. Aquí en lugar de date, no es fecha, es data frame. Y ahora sí.
he concatenado los dos conjuntos de variables. Y si quieren, observemos qué es lo que tenemos en este data frame que he creado. Vean, tenemos primero las 17 variables originales y luego las 6 variables latentes. Por el momento no tienen nombre, entonces ¿qué sigue? Colocarle los nombres a las variables latentes. Entonces voy a escribir por aquí el nombre del data frame, que le puse dfk7pca6.columns.values, y le voy a decir que desde la columna -6, es decir, contando desde el final, la sexta columna, hasta el final, entonces no escribo nada, quiero que coloque los siguientes nombres, abro corchete, y aquí colocaría los nombres que obtuve de ChatGPT, aquellos labels que ChatGPT me dio, ¿verdad? Actividad financiera, gestión de compra, responsabilidad de pago, etc. Por respeto a su tiempo, lo voy a hacer afuera del video. Entonces ahí tendría los 6 labels: actividad financiera, gestión de compra, responsabilidad de pago, aversión de efectivo, conservación de saldo y cautela crediticia. Ahora, si mando a llamar este data frame, vean, las últimas 6 columnas ya no son simplemente números, sino que le he colocado el nombre de las variables latentes sugeridas por ChatGPT en la sesión anterior. Ahora el siguiente paso sería agregar la columna con los clusters a nuestro data frame clusters K7PCA6. Entonces copio esto por acá. Entonces busco por aquí el nombre de este data frame al que le quiero agregar una nueva columna. Lo voy a poner aquí más en medio para que lo logren observar. Voy a abrir corchete, le pongo a la columna cluster 7 y voy a buscar los clusters que definimos previamente, ¿verdad? En clusters K7PCA6 y que me coloque los labels. ¿Qué estoy haciendo aquí? A cada uno de los registros, a cada uno de los clientes, todos estos que tengo aquí del 0 al 8949, le voy a poner el número de clúster correspondiente de acuerdo al K-means que hicimos previamente. Le doy Shift Enter. Y si mandamos a llamar ahora este data frame, noten que la última columna debería ser cluster 7 con un número entre el 0 y el 6 determinando a qué clúster pertenece cada una de las observaciones. Y ahora sí, finalmente, estimemos el promedio de las variables por clusters. Entonces vamos a crear este objeto medias agrupadas que va a ser igual a, buscamos el nombre del DF que creamos, el DF concatenado con todas las variables de nuestro interés, utilizamos el método groupBy y lo vamos a agrupar. De hecho, este no es corchete, es paréntesis, y dentro del paréntesis, ahora sí, agrupo por cluster 7, cierro comillas, cierro corchete, cierro paréntesis, y luego que lo he agrupado, le saco el promedio con el método min, le doy Shift Enter, y ahora si mando a llamar este objeto medias agrupadas, vean, tendríamos las medias agrupadas para los 7 clusters, no solo de las 17 variables originales, sino también de las 6 variables latentes, que son realmente las que a mí me interesan. Entonces, esas 6 variables latentes son las que yo le quiero dar a ChatGPT para que me ayude a generar los labels y para que me ayude a describir los clusters. Entonces, en lugar de darle esa tabla gigantesca, que probablemente no me la logre analizar, voy a acortarla, simplemente voy a seleccionar las últimas 6 columnas. ¿Cómo hago eso? Con el método iLog. Entonces le digo medias agrupadas, punto, método iLog, abro corchete y le digo dame todas las filas, es decir, 2 puntos. Si no le escribo nada atrás y adelante de los 2 puntos, le estoy diciendo dame todas las filas y dame las últimas 6 columnas, es decir, desde la columna -6 hasta el final. No le escribo nada después de los 2 puntos. Le doy Shift Enter y ahí estarían, como pueden ver, las medias agrupadas para los 7 clusters y para las 6 variables latentes. Esto es lo que yo quiero llevarme a ChatGPT para que me ayude a hacer el análisis de clusters. Le doy Control C, me lo llevo a ChatGPT y a ChatGPT le dije, voy a darte las medias agrupadas de 6 variables latentes que obtuve mediante PCA para 7 clusters que definí con K-means. Luego, y como contexto, te daré la descripción de dichas variables latentes que tú me proporcionaste previamente. Con esos insumos quiero que establezcas un label y una descripción para cada uno de los 7 clusters. Y aquí le doy entonces la tabla de medias agrupadas para las 6 variables latentes y los 7 clusters. Y le doy la descripción de
las 6 variables latentes, lo que él me dio en una sesión previa, ¿verdad? Lo que hicimos en la tarea anterior. Con base a esos 2 insumos y el prompt que le pedí, ChatGPT me hace una caracterización, me da un label para cada uno de los clusters y una breve descripción explicándome qué es cada uno de ellos. Al clúster 0, ChatGPT le llama usuarios altamente activos. Este clúster destaca por tener una de las mayores actividades financieras, indicando clientes con altos límites y pagos, pero también con tendencia a acumular deudas significativas. Al clúster 1, ChatGPT le llama gestores moderados, caracterizado por una gestión equilibrada de las compras y una responsabilidad de pago adecuada, aunque con cierta tendencia a evitar el uso excesivo de efectivo. Al clúster 2, ChatGPT le llama pagadores excepcionales y este grupo sobresale en responsabilidad de pago, con la tendencia a pagar más del mínimo requerido, aunque muestra una preferencia por el uso de efectivo y un saldo relativamente alto. Al clúster 3, ChatGPT le llama usuarios conservadores, muestra una conservación de saldo y cautela crediticia, indicando clientes que probablemente evitan grandes deudas y gestionan sus finanzas de manera prudente. Al clúster 4 son los grandes gastadores. Este grupo se caracteriza por altas cifras de actividad financiera y gestión de compras, sugiriendo clientes que realizan transacciones grandes y frecuentes. El clúster 5 son usuarios de bajo perfil, marcado por valores bajos en casi todas las variables, y este clúster podría representar usuarios con menor actividad financiera y cautelosos en su gestión de compra y uso de crédito. Y finalmente, el clúster 6 son cautelosos y equilibrados, exhiben una cautela crediticia moderada y una gestión de compras equilibrada, lo que sugiere un uso prudente del crédito sin grandes excesos en gastos o acumulación en deuda. Como pueden ver, cada clúster representa un perfil único de comportamiento financiero, reflejando diferentes estilos de manejo de crédito y gastos entre los titulares de tarjeta de crédito. Estos insights tienen notables implicaciones para una institución financiera que podría adaptar su estrategia comercial para cada uno de estos segmentos. Conociendo cuál es el patrón de cada uno de estos segmentos y conociendo a qué clúster pertenece cada uno de estos registros, ellos podrían adaptar una estrategia de marketing, una estrategia de cobro y de productos personalizado para cada cliente gracias a estos insights que hemos determinado en esta sesión. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.